Bueno, el día de hoy ya nos toca entrar a la parte de estudio independiente. Se supone que para hoy ustedes tenían que traer leído lo de cónicas, pero yo no sé qué tan cierto sea eso, ¿verdad? Yo lo que voy a leer es la parte del resumen de León, que eso está ahí en mediación. Pero vean que el documento como tal de Walker por aquí anda. Es mucho más específico, ¿verdad? Entonces es un poquito más amplio. Entonces sí les recomiendo ahí como que lo vean. Igual en plataforma también están los videos del profesor Jesús, ¿verdad? Por si quisieran verlos. Ahí ya va a depender, ¿verdad? Porque el problema es que tenemos un día, que es hoy, para practicar de esto. La otra clase hay que practicar del otro tema, de coordenadas polares, y la que le sigue, números complejos. Ya luego hay repaso y viene examen. Porque recuerden que el examen está para déjenme decir, fijarme. El examen está para el martes 19 de julio. Y hoy es 28, ¿verdad? Entonces vean que lo que hay son como 22 días, 21 días aproximadamente. Entonces sí hay que ponerle bastante a esta partecita. Entonces vamos a empezar por acá. El profesor León había hecho un resumen, que es este, el cual es bastante completo, pero igual cualquier cosa uno se fija en lo del Walker. Bueno, básicamente una cónica es un conjunto de puntos del plano cartesiano que van a satisfacer esta ecuación. Eso sí, el primer elemento no va a ser 0, ni tampoco el 1, 2, ni tampoco el 2, 2. O sea, los dos términos de coordenadas iguales, o sea, el 1, 1 y el 2, 2, que son los dos términos de cuadráticos, deben estar siempre, y también el cruzado 1, 2. Ahora bien, una cónica de esta manera se va a llamar curva cuadrática, ¿verdad? Por eso es que precisamente los que están al cuadrado deben ser distintos de 0. Bueno, esto es un O. En realidad, con que alguno de estos no sea 0, ya hay una curva cuadrática, ¿verdad? Ahora bien, una cónica es degenerada si la curva C que la describe es una o dos rectas oblicuas o simplemente un punto. O sea, a veces va a pasar que yo despejo la curva y resulta ser solo un punto o solo una recta y ya. También podemos tener una hipérbola, una parábola o una elipse. O incluso el caso específico de una elipse que sea una circunferencia. Entonces eso lo vamos a estar trabajando durante hoy, el identificar qué tipo de curva vamos a tener. Aquí las podemos observar. Esto sería un círculo, ¿verdad? Que recuerden que va a estar determinado por simplemente el radio, ¿verdad? Luego tenemos una elipse que representa un corte transversal. Luego tenemos una parábola igual con un corte transversal. Y tenemos una hipérbola que sería un corte acá vertical. Para la circunferencia tenemos que su ecuación va a estar dado por x menos h a la 2 más y menos k a la 2 es igual a r. Vean que el h sin el signo y el k sin el signo, es decir, si aquí viene menos 5, yo tomo 5, y si aquí viene 3, yo tomo menos 3. Ese 5, ese 5, menos 3 sería mi centro. Y luego aquí el r a la 2, pues es el radio que está al cuadrado. Entonces, si yo quiero conocer el radio, tengo que sacarle raíz al numerito que aparece aquí para poder determinarlo. Y cualquier punto
de la circunferencia va a ser un punto X, Y que cumple precisamente esta ecuación. Entonces, para la circunferencia siempre vamos a necesitar determinar el centro y el radio. Aquí viene específicamente, ¿verdad? Esta es la ecuación cartesiana. Ahí dicen que el centro es C y el radio es R. Si ella está centrada en el 0, obviamente esto va a ser 0 y 0, entonces queda X a la 2 más Y a la 2 igual a 1 R a la 2. También tenemos la ecuación general de la circunferencia, que sería desarrollar esta, ¿verdad? Las fórmulas notables y pasar todo a un solo lado para igualarlo a 0. Yo ya les dije que el centro es H, K y el radio es R, ¿verdad? Y la ecuación paramétrica, que va a ser lo que vamos a trabajar como tal vez las polares, va a estar dada de esta manera. O sea, ustedes pueden pasarse de la ecuación cartesiana a la ecuación paramétrica fácilmente. Bueno, luego tenemos aquí la elipse. Estaría acá. Tenemos un eje mayor, tenemos un eje menor. Que básicamente entonces el A y el B son medidas de los semiejes. Luego eso lo vamos a poder expresar con esta ecuación. X menos H a la 2 entre A a la 2 más Y menos K a la 2 entre B a la 2 igual a 1. Siempre, siempre, siempre va a estar igualada a 1, la elipse. Ahora, si el valor de A, que es el que está debajo de mi variable X, es mayor a B, entonces la elipse es horizontal. ¿Por qué? Porque simplemente si esta distancia es más amplia que esta, ven que va a tener esta forma. Si fuera lo contrario, más bien sería una elipse vertical, ¿verdad? Que sería algo así. Tenemos también ahí la ecuación paramétrica. Vamos a ir a ver los elementos de la elipse. Si el centro fuera 0,0, la elipse es una curva plana y cerrada simétrica respecto a los dos ejes perpendiculares entre sí. ¿Verdad? Que en la figura es el que va de menos A hasta A y su valor del eje mayor es 2A. Y la menor es de menos B hasta B, que sería 2 veces B. Si la elipse fuera vertical, entonces se va a tener que más bien el eje mayor va de menos B a B y el otro va de menos A, pero siempre es 2 veces B o 2 veces A. Y obviamente el semieje, que sería simplemente de la mitad, ¿verdad? Del centro al valor de A o de menos A o de B o de menos B, y simplemente ese valor. Luego tenemos los focos. Son dos puntos que están en la misma distancia del centro. Entonces simplemente ahí vamos a tener la distancia focal, que es la distancia que es del foco al centro como tal. Una observación es que a un punto cualquiera P de la elipse se va a cumplir que la distancia de un punto cualquiera al primer foco más la distancia de un punto cualquiera al segundo foco es igual acá. O sea, siempre, siempre va a ser la misma distancia. Vamos a ver. Por ejemplo, este es un punto. Si yo trabajo de un foco a ese punto y le sumo la distancia de ese foco al otro punto, bueno, al mismo punto, esa distancia va a ser la misma que yo tome, por ejemplo, un punto aquí y vuelva a calcular la distancia de este foco a, bueno, el foco a ese punto y de ese punto al foco y lo sumo. No importa si está aquí o allá, o sea, esa es la propiedad de la elipse, por eso es que se llaman focos, precisamente.
porque de ellos a cualquier punto siempre voy a tener la misma distancia. Luego la distancia focal va a estar dado 2 por C. Y bueno, y para eso tenemos que ir a trabajar con Pitágoras. Yo sé que A a la 2 es igual a B a la 2 más C a la 2. O sea, C a la 2 va a ser igual a la 2 menos B a la 2. Esto es para la horizontal. Ella va a cambiar si es vertical. Porque aquí la que tenemos es la horizontal. Entonces, este valor de acá, bueno, con esto es lo que se trabaja ahora. Ven que esto mide B, esto mide C y esto mide A. O sea, aquí la hipotenusa. Por eso es que es la A a la 2, C es igual a B a la 2 más C a la 2, ¿verdad? En la otra va a cambiar porque como es más grande el valor de B, entonces ahí va a ser el B el que va a ser la hipotenusa. Luego también existe la excentricidad, indica la forma de la elipse. Cuanto más cerca de cero, más se parecerá una circunferencia. O que es lo mismo que A sea igual a B y eso implicaría que la excentricidad es cero. Entonces, ¿cómo se calcula? C entre A y va a estar entre 0 y 1. Y recordemos que C se calcula de aquí, se le saca raíz y queda esta que tenemos acá. Así que la excentricidad se calcula con cualquiera de estas formulitas. Luego tenemos las directrices, que para una elipse horizontal centrada en el origen va a estar dada por esta recta. Si el centro de la elipse ya no es 0, entonces va a estar dada por esta otra recta para la horizontal y esta para la vertical. Y vamos a ver, bueno, la directriz básicamente es esta línea que tenemos acá, ¿verdad? Que es la recta directriz. Y aquí viene un ejemplo para cuando están centradas en el centro, en el origen, con sus elementos ahí expresados. Obviamente ahí las formulitas son un poco más sencillitas porque de el h y el k son 0. Luego tenemos la hipérbola. La hipérbola va a tener igual centro h, k. De hecho es igual a ver una elipse, la diferencia es que aquí se resta. La otra se suma y esta se resta, pero siempre tiene que quedar igual a 1. Está la horizontal y la vertical sería esta otra. Básicamente es fijarse dónde está el menos. Si el menos está en el y, es horizontal. Y si el menos está en el x, es vertical. Aquí están las canónicas, es decir, centradas en el centro, en el origen, perdón. Y tenemos aquí las paramétricas para pasarse a coordenadas polares, que mañana lo vamos. La otra clase también vamos a ver eso. Si consideramos una hipérbola centrada en C igual a h, k, y vamos a tener esto, que son las mismas que me dijeron arriba. El segmento de longitud B y el otro es imaginario para la vertical y para la horizontal lo contrario. Bueno, aquí viene un montón de cosas más, ¿verdad? Los vértices, la distancia focal, los focos, la excentricidad, igual asíntotas y directrices. Entonces, si por aquí vienen así. Ven que aquí tenemos las asíntotas. Ahora tenemos los focos. Tenemos aquí igual un poco la parte de los segmentos. Bueno, vean que por ejemplo las directrices
¿verdad? O estas rectas. Bueno, estas que están aquí son las asíntotas. Y las asíntotas le dan como la forma que lleva la curva. Porque como nunca lo pueden tocar, ¿verdad? Ahí van a continuar esa parte o esa dirección que les están dando. Y bueno, aquí tenemos las dos básicas, ¿verdad? Pero vean que todo esto realmente es como siempre seguir las formulitas. Ese es como el gran detalle de esto. Luego tenemos la parábola ustedes la ven en el colegio, ¿verdad? El famoso ax a la 2 más bx más c, solo que aquí no la vamos a estudiar con esa forma. Así tan específicamente, esta va a tener un vértice, va a tener un foco, va a tener distancia focal, bueno, y directriz. La distancia que hay entre un punto y el foco y la distancia que hay entre el punto y la directriz siempre van a ser la misma, esa es como la particularidad. El vértice es lo que ustedes conocían desde el colegio, ¿verdad? Entonces, lado recto es simplemente el segmento de la parábola que pasa por el foco y es paralelo a la directriz, ¿verdad? ¿Qué es esto? Foco parábola vertical está dado por estas coordenadas y la horizontal más bien esta. La directriz de las parábolas, bueno, de la parábola, dependiendo de si es vertical o si es horizontal. Y la propiedad del lado recto es que reciba la 4P. Entonces, ¿qué va a pasar? Se puede expresar de esta forma, ¿verdad? Como se veía en el colegio, pero en realidad lo usual es trabajar con esto para ver esta partecita. Vamos a tener, recuerden que en el colegio era esta, ¿verdad? Y igual a esto y ella es vertical. Entonces, aquí funciona igual. Si el y que está al cuadrado, perdón, si el x es el que está al cuadrado, como lo ven en el colegio, y ella va a seguir siendo vertical. Y si el que está al cuadrado más bien es el y, ella va a ser horizontal, que entonces va a abrir aquí hacia los lados. Pero ahí se tiene que fijar cuál es el que está al cuadrado. Entonces, nada más apréndansela o acuérdensela del colegio, ¿verdad? Que era el x a la 2, entonces que eran estos de aquí, la feliz y la triste. Bueno, ahí vienen más detallitos, ¿verdad? Que luego los pueden ver con calma. Y también miren por ahí unos ejercicios propuestos porque quieren distraerse un rato. Bueno, vamos a ver. Vamos a la práctica. Entonces, esta práctica por si acaso está en edición. Yo la subí anoche. Bueno, en realidad ya estaba subida, pero la modifiqué ligeramente. Entonces, secciones cónicas, parte A. Bueno, parte 1, considera la siguiente ecuación. Me dicen que identifique el tipo de curva y que determine sus elementos principales y que además se la grafique. Ok. En este caso, recordemos que todas las curvas con las que estamos trabajando tienen elementos al cuadrado. Y aquí podemos ver que tiene a la 4. Entonces, hay que ver cómo se hace para dejarla cuadrática. Ok, si yo tengo esta ecuación, ¿qué puedo empezar a hacerle?
¿Revisa todo o sí, yo diría eso, como se le revisa todo, pero no sé. Mm, Rey no, tal vez factorizar el lado izquierdo. Y que ven que esto lo puedo ver como x a la 2, x a la 2 y y a la 2, y a la 2, ¿verdad? Entonces x a la 2 más y a la 2 por y a la 2 es un x a la 2, y a la 2 y el otro también, entonces ya me queda el de aquí. Así que esto lo podemos ver como un x a la 2 más un y a la 2 igual a x a la 2 más y a la 2. Otra cosa haríamos ahí. Pero, profe, el del lado izquierdo no estaría elevado a la 2. Todo. Así, gracias. Voy a pasar ahora todo a un lado. Si yo paso ese x a la 2 más y a la 2 aquí a dividir, aquí queda igualado a esto. A 1. Ujú. Simplifico, ¿verdad? 1. Me queda así. ¿Qué figura tendríamos ahí? Un círculo. Exactamente. ¿Cuál sería su radio? Uno. Correcto. ¿Y el centro? El origen. Ujú. Muy bien. Ahora les voy a enseñar este programita para, ustedes pueden graficar esto en GeoGebra o también está este, que el semestre pasado me lo enseñaron y me gustó más. Se llama desmos.com y le ponen la parte de calculadora. Entonces escriben aquí la formulita. Para poner a la 12 así, pueden hacerlo con el teclado, el ganchito que hay aquí, así, bueno, así, techito, le digo yo, si no se vienen aquí. Aquí viene como medio interactivo para poner las cosas. Ahí está el círculo. Y el centro es el origen. Nada más ponen la coordenada. Ahí aparece. Y listo. Esa sería nuestra circunferencia con radio 1. Eso quiere decir que la distancia que hay del centro a cualquier punto de la circunferencia siempre va a ser 1. Bueno, vamos con la segunda. La segunda dice que considere la siguiente curva. Ustedes observan aquí, tenemos y a la 2, y, x y 20. Normalmente, cuando yo veo este tipo
en donde solo hay un elemento al cuadrado, eso va a tener cara como de parábola. No obstante, hay que ir a identificar si de verdad es o no una parábola. Pero es bastante probable porque no están los dos términos cuadráticos. Entonces igual me piden identificar el tipo de curva, determinar sus elementos y graficar. Ok, como aquí está el cuadrado es el y a la 2 y esto tiene cara de parábola, ¿verdad? Voy a venir aquí para que vean algo. Vamos a trabajar con estas formas. Entonces yo voy a dejar solita la variable de que no está el cuadrado y luego voy a venir a construir esta parte. Entonces aquí la que está solita es el X, voy a pasar todo al otro lado. Aquí, ¿qué podemos hacer para factorizar? ¿Cómo se factoriza esto? Por inspección, Ajá. Y además que se puede sacar ahí de primero, que es más sencilla. un factor común. Ujú. De 5. Y ahora sí, inspección. Ya la tenemos de esta manera, pero recuerden que necesito ver el 4P. Entonces vamos a ver. Porque la forma que tiene que tener esto es el elemento al cuadrado solito y luego 4P y el otro menos el número, ¿verdad? Entonces voy a pasar el 5 a dividir para que quede ese solito. De hecho lo voy a poner aquí para que se vea, digamos, incluso del mismo lado que el otro. Y la pregunta es que 4, ¿por qué me da un quinto? Entonces hay que despejar cuánto va a ser mi P. 1/20. Y para terminar de expresarlo, lo puedo ver como un X menos 0, para que se vea bien claro quién es quién. Y ya. Ahora, si no lo quieren ver así, de nada más lo dejan así, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de parábola es? Bueno, nada más recordar ahí la forma, ¿verdad? Que esto fue lo que hice. Si el que está al cuadrado es el Y, ¿es vertical o es horizontal?
Vertical. Vertical es la que se vio en el colegio, el que está al cuadrado es el X. Entonces tiene horizontal. Ujú. Acuérdense de esa. Eso es como lo que les va a ayudar porque es algo que en teoría ya saben. Eso es una superficie, ¿verdad? Ahora vamos a sacar a los elementos. Profe, ahí sería horizontal la positiva. O La que sea, va para como, arriba, dice usted. digamos, la que van hacia las X positivas, digamos. La C, digamos, en Ah, el sí, sí, resumen. sí, ya lo entendí. Ujú. Sí, hacia allá. Bueno, yo voy a sacar los elementos, ¿verdad? El vértice. Yo voy a ir poniendo aquí la fórmula. Que simplemente, bueno, aquí por ejemplo, se puede ver el vértice, ¿verdad? Porque ven que el Y está con un -2, entonces la coordenada Y del vértice es 2 y el X está con un 0, así que el vértice va a ser 0,2, que sería el equivalente al centro de los otros, ¿verdad? El elipse y de la otra. Bueno, de hecho pongamos aquí que es el H, acá, ¿verdad? Luego tenemos al foco. El foco, la formulita para estas es H más P, K. Recuerden que si fuera vertical es otra. Entonces H más P y H es 0 y P es un 20avo, coma y K que es 2. Luego tenemos la directriz, que es X igual a H menos P. H es 0 y menos P sería 1/20. Por último, eje de simetría. Que en este caso es Y igual a 2 porque es el Y igual a K. Bueno, esto otro yo lo tenía que haber puesto en verdecito. Y básicamente esos son los elementos. Y ahora sí ir a graficarlos. Bueno, en realidad yo ya los grafiqué para poderles haber puesto nombrecito y todo. Pero bueno, vean que aquí está el foco. Que el foco está dado por un 20,2. Pues ahí anda el un 20,2. El origen, ¿verdad? Anda como por aquí abajo. Pero era para que se viera ahí bien. Luego tenemos el vértice que es 0,2. Aquí se ve. Bueno, se medio ve en realidad. Sería el que está aquí. Si no lo dibujé. Luego la directriz, que es la recta vertical menos 1,20. Luego tenemos el eje de simetría, que bueno, el eje de simetría en realidad es simplemente donde pasa el vértice, ¿verdad? Se corta y ahí recuerden que es igual a ambos lados. Y por eso es Y igual a 2. Esa sería nuestra parábola, ¿verdad?
Bueno, ahora tenemos esta 3. Igual me dicen que considere la siguiente ecuación, que identifique la figura, que determine lo que es. Bueno, todos son los elementos ahí dependiendo de lo que es y luego que la grafique. Ven que en este caso sí tenemos el X y el Y a la 2. Entonces eso me da un indicio de que posiblemente no es una parábola. Entonces vamos a ver. Vean, va ya a empezar a entrar en juego lo que era completar cuadrados. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo completar cuadrados, así que yo lo que voy a hacer aquí es refrescarles la memoria con el completar cuadrados del vértice, que era lo que se veía en precálculo. Hay un montón de formas, pero para mí esta es como la más sencilla. Entonces es la que siempre les enseño. Simplemente yo tengo esta ecuación cuadrática y la quiero expresar de esta forma. Voy a tener que el vértice es el h, k. Y recuerden que es el menos 2 sobre menos b sobre 2a, menos discriminante sobre 4a. La calculadora blanca ya eso lo tira, ¿verdad? Esa es la ventaja de esto. Entonces vamos a ver. Yo voy a tomar a los que tienen X. Y voy a tomar a los que tienen Y. Y la otra constante la paso al otro lado ahí. Mientras trabajo aquí un rato no me estorbe. Entonces yo voy a completar cuadrados. Para las X, ven que yo tengo el X a la 2 menos 10X. Y voy a ir a sacar el vértice. Como lo dije, el vértice la calculadora lo saca en el modo cuadrático. Bueno, las blancas, las otras no, sino de nada más identificar aquí que el A es 1, el B es menos 10, el C no está, es 0. ¿Verdad? Y ya con eso venir a aplicar aquí las formulitas. Ese vértice nos da 5, menos 25. Y luego para Y hacemos lo mismo. Sacamos el vértice. Ahora sí, ya teniendo el vértice, podemos escribir esto, y ya completando cuadrados. Ven que en realidad esto es el A que está dado por 4, luego el X menos H, el X menos, ¿y quién es H? La coordenada X que encontramos, es 5, a la 2 y más el K que es menos 100. Y lo mismo para el otro. Esto yo lo voy a escribir, el A es 1 en este caso, no pongo nada. Entonces me queda el X menos el H que es 5 al cuadrado menos 25. Así que ahora sí, vamos a venir de este lado. Voy a escribir esto que es equivalente a X menos 5 a la 2 menos 25. Más, ponemos el otro. 4X menos 5 a la 2 menos 100. Y esto es igual a menos 109. Ahora voy a pasar todo lo que son constantes al otro lado.
Ven que esto es 125 menos 109, lo cual va a dar 16. Pero se acuerdan que las elipses y parábolas siempre tienen que estar igualadas a 1. Entonces de 16 no me sirve tenerlo ahí. Va a pasar a dividir este lado a los dos. Que lo estoy separando de una vez. Y ya casi. Solo que recordemos que, bueno, primero que todo esto es una elipse o una hipérbola. Dado que es una suma. Cuando se está sumando es una elipse. Está. Y ven que en los denominadores ocupo el término al cuadrado para identificar quién es A y quién es B realmente. Entonces vamos a expresar esto al cuadrado. La 4 a la 2 y 2 a la 2. Así. Ahora sí. Vean que la A, que es la que está debajo del X, vale 4. Y la B vale 2. Es mayor la A. Con eso vamos a identificar qué tipo de elipse es. ¿Qué tipo de elipse tenemos? La del X es mayor que la del Y. Una elipse. ¿Cuál es esta? Horizontal. Ujú. Exactamente. Y ahora sí vamos a ir a sacarle ahí todos los elementos. Iniciamos con el centro. La fórmula recordemos que es H, K. ¿Quién aquí sería el H, K?
Sería 5,5. Exactamente. Luego del centro vamos a ir a calcular el vértice. Los vértices tenían la forma para estas en particular de esta manera. Entonces, vean que el H vale 5. ¿Y cuánto valía el A? Voy a dejarlo aquí. 4. Ajá. Entonces sería el primero sumar, que sería 9, coma acá que es 5. Y si los resto, más bien sería 5 menos 4, que es 1,5. Luego tenemos la distancia focal. Aquí, por cierto, es un Y. ¿Qué me están diciendo? Sí, claro. Es que no está mal acostumbrado aquí, ¿verdad? Porque la puse con la variable que no era. Gracias. Y la distancia focal era con el C. Luego tenemos los focos. Voy a poner aquí longitud, eje mayor y eje menor. Entonces tenemos 5 más o menos raíz de 12,5 y ya. Bueno, voy a poner 1 y 1. Uno sumando y uno restando. Luego el eje mayor, ¿cuánto me diría? Es 2A. 8. ¿Y el otro? 4. Y listo, ahí estaría, ¿verdad? Y bueno, entonces por aquí igual yo grafiqué todos esos elementos y tenemos que esta es la elipse. Ven que efectivamente el eje menor mide 4, el mayor mide 8. Tenemos al centro, tenemos los focos, tenemos los vértices y esta sería nuestra elipse. Entonces ven que aquí lo importante es identificar la figura, bueno, la curva, y tener una superficie de todos los elementos, ¿verdad? Ya sea horizontal o vertical.
Bueno, ahora vamos con esta otra. Es el mismo cuento, todo lo que les piden. Empiecen a trabajarla ahí. Dando cuadrados con el vértice. Yo vengo a un minutito mientras ustedes trabajan eso. Bueno, entonces, igual que la otra, hay que agrupar los X con los X y los Y con los Y, ¿verdad? El Y a la 2, bueno, el menos 4 Y a la 2 va a quedar ahí solito porque de ahí no hay mucho que hacer. Entonces igual vamos a ir a completar cuadrados. Vean que en este caso solo puedo completar cuadrados de por al X porque solo tengo el A y el B. Bueno, y el C se ve ahí explícitamente. En el otro también en realidad porque son puros ceros, pero de mejor se deja ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ver para X. Tenemos el 9X a la 2, o sea, la es 9. Tenemos el menos 54X, el B es menos 54. Y listo. Entonces vamos a sacar el vértice, ya sea cálculo a mano, y obtenemos este. Así que esto va a ser el A, que es 9, el X menos el 3 a la 2 más menos el 81, que es más el K. Entonces aquí vamos a poner 9 por X menos 3 a la 2 menos 81, que es su equivalencia. El del Y lo dejamos igual porque no hay nada que hacerle ahí. Voy a pasar ese 81 a sumar al otro lado. Y ahora sí, recuerden que esto tiene que quedar igualado a 1, entonces voy a pasar eso a dividir.
Y el detalle es que aquí arriba no puede quedar nada. Entonces, vean, algo que es muy común, bueno, en realidad aquí si yo simplifico, 9 sobre 162. ¿Alguien tiene ahí calco a mano para que haga 162 entre 9 o al revés? Bueno, eso no. Ah, ya vi. Eso es 18 porque 10, 81, 9 por 9. Ajá. Y después, esto es x menos 3 a la 2 sobre 18. Y menos y a la 2 y 162 entre 4 sería 2 sobre 81. Aquí me queda un 2 y aquí un 81. Pero a mí no me sirve dejar eso ahí. Entonces vean lo que se suele hacer. Voy a pasarlo para acá para que se vea bien claro. Aquí menos 3 a la 2 sobre 18, ese ya está. Y luego menos y a la 2 y vamos a ponerlo como 81 entre 2. Porque vean que si yo hiciera medios por medios y extremos por extremos, llego a esta forma otra vez. Entonces lo voy a escribir así para tener solo en el denominador, porque no me sirve tener coeficiente en el y a la 2, ¿verdad? La formulita es sin eso. Y entonces ahora hay que sacarle a esto raíz para poder elevarlo al cuadrado. La raíz de 18 no es exacta, entonces la voy a dejar así, raíz de 18 a la 2. Y luego menos y a la 2, 81 si tiene raíz, pero raíz de 2 la voy a dejar así. Y allí ahora sí se ve explícitamente quién es A y quién es B. Ahora recuerden que si es negativa es una hipérbola. Ahora, si la hipérbola tiene el menos en el y, ¿era horizontal o vertical? El menos en el y. ¿Cuál de esos dos es? Horizontal. Exactamente. Tenemos acá. Donde tenemos explícitamente que la es raíz de 18, ¿verdad? Y el B es 9 entre raíz de 2. Entonces ahora sí me la voy a traer porque vamos a ir a calcularle sus elementos. Bueno, veamos aquí otra vez con el formulero.
Bueno, ahí tenemos los elementos. Entonces, el centro, ¿quién sería? Es el H como acá. Menos 3,0. Ajá, casi, porque No, recuerden que... 3,0. Ajá, exacto, el signo al revés. Recuerden que esto es X menos H a la 2 entre A a la 2 menos Y menos el K a la 2 entre B a la 2 igual a 1. Entonces, correcto, es el 3,0. ¿Quiénes serían los vértices? Ujú. 3 más raíz de 18, que es el A, coma K, que es 0, y 3 menos raíz de 18, coma 0. Distancia focal sería la raíz de la A a la 2. A la 2 sería raíz de 18 a la 2, ¿verdad? Y el otro también, el 9 entre raíz de 2 a la 2, que eso termina siendo realmente 18 más 81 medios, que ya no me va a caber aquí. Bueno, eso es un número ahí, no muy lindo, pero sí es esto. 3 sobre raíz de 26 medios, eso es aproximadamente un 7 algo. Luego los focos vamos a tener que son el H, que era 3, más esta que acabamos de sacar, la distancia focal, 3 raíz de 26 entre 2, coma K, y 3 menos esa 3 raíz de 26, coma K. Luego esto es X igual al 3 y Y igual al 0. Y mi eje principal es solo y raíz de 18. Y el otro sería 9 entre raíz de 2, que es el B. Y por último tenemos las asíntotas, que sería Y igual a 0 más menos el B, que el B es 9 entre raíz de 2 sobre el A, que es raíz de 18, por el X menos el H, o sea, X menos 3. Eso significa que Y va a ser igual a ese número que sería 3 medios, me parece. 18 es 9 por 2, eso es 3 raíz de 2. 3 raíz de 2 es multiplica y 2 y quedan 3. 3 por 2, 6, 9. Entre 6 es 3 medios. Entonces queda más menos 3 medios por X menos 3. O sea, ven que ahí salen las dos. Voy a distribuir y ya tiramos las dos posibilidades. Bueno, las dos asíntotas. Que una es Y igual a 3 medios de X menos 9 medios y la otra es Y igual a menos 3 medios de X más 9 medios. Y listo, esos serían los
Partes importantes de nuestra hipérbola. Muy bien, y ya teniendo esto, pues se puede ir a graficar. Sería esta de acá. Los vértices, los focos, asíntotas, ejes. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. ¿Cómo era la fórmula para sacar el... Espérese, un segundo. Sí, el vértice es h, k, que era igual a menos b entre 2a, coma, pero es que no entendí el otro. No sé si era El menos a entre H más 4a. A, el vértice. Ajá. No, el vértice, pero a la hora de ver si la figura era, de identificar la figura. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Bueno, devuelvas a la diapositiva donde estábamos trabajando con... Ujú. 3 más raíz de 18. No, antes de esa. La que era una... Ay, Acá. la que era una elipse. Ah, ok. Ujú. Además, atrásito. Cuando estábamos identificando la elipse. Ahí va la otra. Ahí, en esa. Ajá. Ve para a la parte que dice completar cuadrados, Ujú, donde dice V es igual a H, K, o sea, el vértice. Me imagino que es ujú. eso. Que es igual a Sí. menos B entre 2A, coma, y es que no entiendo la Ah, partecita el esa. discriminante. Se supone que es un Ah, triangulito. Ajá. El ya, ya. discriminante, que no sé si se acuerda cuál es el discriminante, ¿verdad? Vea la 2 menos 4AC. Gracias. Sí, eso era. Con gusto. Ok. Vamos con la 5. Dice, se hace la elipse que A es 2 y B es raíz de 3 y tiene esos focos. Dice que la clasifiquemos como vertical o horizontal, que haya su representación cartesiana, que escribe la forma paramétrica y que calcule el área. Nada más. Entonces vamos a ver. Voy a quedarme aquí solo con las primeras dos. Que me dicen que la clasifique como vertical o horizontal. ¿Qué harían ahí? ¿Cómo podía yo determinar eso? Comparando A y B. ¿Comparando? A y B. Ujú. Muy bien, esa es una forma. A es mayor que B, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de elipse es? Horizontal. Ujú. Otra forma es ver los focos. Si ustedes observan los focos, ¿qué coordenada no se modificó? La Y. Ujú.
En realidad vean que los ejemplos que hemos trabajado han sido con horizontales, ¿verdad? Al no modificarse la Y es porque es elipse horizontal. Porque si no sería esa coordenada a la que se le suma o se le resta algo. Ok, vamos con la representación cartesiana. Recordemos que la representación cartesiana es x menos h a la 2 entre la a a la 2 más el y menos k a la 2 entre b a la 2 igual a 1. ¿Cuáles serían la fórmula del foco acá? Menos h más menos c, k. El detalle es que necesitamos ahí ver quién es el K y el H, ¿verdad? Porque son los que no tenemos, así que podemos sacarlo precisamente de esto que me están dando. Ven que yo tendría que H menos C, K sería el 1,1 y que el H más C, K sería el 3,1. O sea, aquí vamos a hacer un sistema. H menos C es 1. H más C es 3 y K es 1. Sistemita ahí de ecuaciones. Y de ahí podemos despejar. Ven que de aquí, yo sé que H es 1 más C. Y de aquí H es igual a 3 menos C. Entonces yo puedo decir que 1 más C es igual a 3 menos C. Se vale 1. Ya el K está despejado. Y para saber el H es simplemente 1 más C. O sea, 2. Así que por lo tanto, la ecuación es X menos 2 entre 2 a la 2 que es 4. Bueno, la voy a poner así. Más por ser una elipse, ¿verdad? Y menos el K, que es 1 a la 2, entre B a la 2, igual a 1. Y listo. Sería la ecuación que me estaban solicitando. Continuamos con la parte B, perdón, C y D. Ok, para la forma paramétrica recuerden que por ahí venía expresada. En realidad es muy sencillo, nada más también seguir la formulita. La forma paramétrica de la elipse es que el X va a ser el H más A coseno
de un ángulo zeta. Y el y va a ser igual al k más b de seno de zeta. Y zeta tiene que ser un ángulo que esté entre 0 y 2pi, o sea, en la primera vuelta. Así que me voy a traer acá la formulita igual. ¿Cómo quedaría la coordenada X? ¿Quién es H? Dos. Exacto. 2 más, luego el A también es 2, coseno de zeta. Y luego el y va a ser igual al K. ¿Quién era K? 1. Más raíz de 3 por seno de zeta. Igual poniendo que el zeta tiene que estar entre el 0,2. Entonces pueden expresar la curva como todos los pares ordenados X, Y que cumplen que el X tiene esta forma y el Y esta otra forma. Y listo. Y ahora el área de una elipse, en realidad esa no viene en este resumen, pero viene en el Walker. Vean. En el Walker obviamente viene un poco más especificado, ¿verdad? Y toda la cosa. Que es un libro de texto, no un resumen. Aquí viene la paramétrica que acabamos de usar. Viene incluso un ejemplito. De hecho, el libro, obviamente, al estar más completo, trae ejemplos, a diferencia de lo otro. Aquí está teorema. Área encerrada por una elipse A por B por pi. Esa es la formulita. Es muy sencilla. Aquí se explica cómo la calculan. Es una integral, obviamente, al ser un área. Entonces, aquí viene que el área es igual a A por B por pi. Es decir, 2 raíz de 3 por pi por U a la 2. Y listo. No sé si tienen alguna pregunta con esto. ¿De dónde salió el U a la 2, profe? Perdón. De unidades cuadradas por ser área. Ah, ok, gracias. Bueno, y para terminar, vamos con la 6. Me piden primero que las represente gráficamente, porque son dos parábolas que tienen estas ecuaciones. Entonces, igual, ustedes nada más se van a
acá. Y menos 1 al cuadrado. Es igual a 2 por aquí es más 1. Aquí está, espero. Ahí está. Y vamos con la otra que es x más 2 a la 2. Y menos 1. Gracias. Ahí tenemos las dos. Ven que son dos parábolas que se intersecan en 2 puntos por aquí. Entonces vamos a tomarle un pantallazo a esto. Ponerlo por ahí. Ven que efectivamente hay una que está con y al cuadrado y otra con x al cuadrado. Por eso tenemos una vertical y una horizontal. Entonces ya las tenemos por acá. Bueno, tal vez voy a traerme aquí cuál es cuál. Que uno las puede identificar, ¿verdad? Pero vamos a dejarle aquí como la leyenda. ¿Cuál es cuál? Y en la parte B me dice que determine los puntos de intersección entre ellas. O sea, básicamente quieren que determinemos cuáles son estos puntos. Entonces, aquí lo que queremos es resolver un sistema de ecuaciones realmente. Porque yo quiero ver cuál es el x, y que cumple esta ecuación, pero también esta ecuación, porque pertenece a ambas. Así que vamos a trabajar con el sistema de ecuaciones. Y menos 1 a la 2. Es igual a 2x más 1 y x más 2 a la 2 es igual a 6 por y menos 1. Ok, yo necesito despejar eso. ¿Alguna sugerencia de cómo hacer eso? Recuerden que yo siempre despejo una de las variables y la introduzco en la otra ecuación. Pero yo no sé si ustedes aquí ven que particularmente lo mismo que esto. Así que voy a despejar. Y lo voy a introducir en la primera. Bueno. Aquí. Voy a tomar a la primera. Y en lugar de ese y menos 1 a la 2, le voy a escribir el que acabo de despejar. Y ahora sí toca resolver esto, ¿verdad? Ese x menos 2 a la 2 es un x a la 2 menos 4x más 4.
fórmula notable. Elevado a la 2. Y el 6 a la 2 que es 36. Y esto es igual a 2x más 2. Luego este x a la 2 menos 4x más 4, yo lo que les recomiendo es que lo escriban así. Y ese 36 va a pasar a multiplicar esto. Entonces ahí ustedes ya saben cómo se hace esto, ¿verdad? Y distribuyen a todo el mundo con todo el mundo. Sería x a la 2 por x a la 2, x a la 4, x a la 2 por menos 4x, menos 4x a la 3. Y más 4x a la 2. Voy ahora distribuyendo el menos 4x. Sería menos 4x a la 3 más 16x a la 2 menos 16x. Y luego más 4x a la 2 menos 16x más 16. Y eso es igual a 36 por 2, que serían 72x más 72. Ahora hay que sumar aquí a todo el mundo semejantes. X a la 4 menos 8x a la 3. De x a la 2 tenemos 16, 4, 20. No, aquí hay otro. 24. Luego tenemos menos 32. X. Son lo que yo ando saco menos. Para más. Esto es un más, esto es un más. Y si esto es un más, esto es otro más, esto es otro más. Y los que se van a ver afectados son de nada, todo es positivo. Sobre el de abajo, que cambié eso ahí de la nada. Entonces más 32x. Y luego queda solito ahí el 16 y es igual a... Bueno, voy a pasar esos 72 ya a restar. Para poder sumarlos y dejo igualado a 0. Entonces ahora puedo sumar este con este. Y este con este. Entonces queda 32 menos 72 es menos 40x. Y 72 y 16 menos 56 igual a 0. Y bueno, ahí básicamente sí, no, hay que ir a resolver eso. Y que sería básicamente en cálculo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahí y los X no son exactos, digamos, no son números enteros, son solo la calco. Así que ahí lo meten en la calco y les va a dar aproximadamente menos 0.98527 y 1.7518. Ahora ocupamos las respectivas parejitas, entonces hay que despejar el Y. De aquí vamos a despejarlo. Está mi Y.
Entonces el y sub 1 nada más sustituyen ahí, que les va a dar 1.17161 y este otro les va a dar 3.3460 aproximadamente. Entonces ya tenemos los dos puntitos. El primer puntito es menos 0.98. No saben que lo dejan en 0.9. Por si uno gráficamente apenas es que medio ve un decimal. Coma y el 1.2. Y el otro punto va a estar dado por 1.8. Es que voy a poner punto porque la coma parece otra división. Coma 3.3. Y la cosa es ir a ver si de verdad pegamos menos 0.9 y 1.2. Ahí está. Bueno, 1. ¿Cuánto? Sí, 1.2. Y este otro es 1.75 y 3.34. Ahí sí. Ahí están. Obviamente esto es un aproximado, ¿verdad? Pero sí, ya vieron que está correcto. Y listo. Pero vean que de aquí tal vez es observar esto, ¿verdad? Porque si no toca como que despejarlas por completo. O sea, haber usado esta aquí y ya se hace un poco más enorme esto. Pero bueno, vean que esto y la idea es que vayan y hagan práctica. Y para la otra clase toca coordenadas polares, ¿verdad? Entonces, igual tienen que irse a mediación. Vamos a poner aquí mediación. Bueno, por si acaso esto es desmos.com, ¿verdad? También está GeoGebra, la que prefieran. En realidad a mí me gusta más esta, es como más amigable. Y vamos a poner aquí un toquecillo mediación. Bueno, aquí está todo eso, ¿verdad? Aquí están los videos de Jesús, están los resúmenes, está la práctica que estamos trabajando y este es el material completo que sería el Walker, ¿verdad? Que es este otro que está acá, que les dije que vienen ejemplos y toda la cosa por ser un libro de texto, pero estos son los resúmenes de León. Así que básicamente eso sería por hoy, muchachos. De verdad estudien bastante esto porque es un montón de materia. Y ven que tenemos muy poquito tiempo. Vamos a ver qué pusieron aquí, por cierto. Bueno, ahí está parecida la cosa, ¿verdad? Bueno, entonces, de nada, ponerle y que pasen bonito día. Bueno. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.